Hola, buenas. Vamos a empezar esta clase con este tema. Se llama rectificadores. Vamos a ver el rectificador de media onda y los rectificadores de onda completa. Hay dos tipos de rectificadores de onda completa y hay uno de media onda. Entonces vamos a empezar con el más sencillo, el rectificador de media onda. Este lo vamos a analizar tomando en cuenta la caída de voltaje del diodo, que ya sabemos que es 0.65 en promedio. Y los rectificadores de onda completa los vamos a analizar considerando al diodo ideal, para no meternos en tantos detalles que nos lleven mucho tiempo. Eh, Viendo en detalle el rectificador de media onda, ya va a ser fácil para ustedes incluir el efecto de la caída de voltaje de los diodos en los rectificadores de onda completa, eh, si los quieren considerar reales. Aquí los vamos a ver ideales, solo vamos a ver real al rectificador de media onda. Entonces, en los libros, un rectificador de media onda se representa con un bloque y un diodo. Este es un rectificador de media onda. Así se representa en general. ¿Sí? Y un rectificador. Si queremos indicar que es de media onda, pues ya le ponemos aquí agregado algo que haga la distinción, como puede ser, por ejemplo, le voy a poner aquí un medio, y puedo poner así nada más, media O de onda, o pongo la palabra completa, ¿no? Media onda. En un rectificador de media onda, el objetivo de este circuito es eliminar todos los voltajes negativos y dejar pasar solo los positivos. Pero se le llama media onda porque se considera como representación eh, típica o general aplicar una senoidal a la entrada. Entonces metemos una señal así. Esta sería el voltaje de entrada, VI de input, y en la salida sacaríamos solo los semiciclos positivos. Está recortando todos los negativos. Por eso se conocería como un rectificador de media onda positivo, ¿sí? O sea, rectifica, limpia de todo lo que no sea positivo, limpia a la señal, ¿no? Entonces, de media onda positivo. Si nosotros invertimos la posición del diodo dentro del circuito, es así de simple, o sea, cambiamos su posición del diodo dentro del circuito, entonces se convierte en uno de media onda negativa. Igual es el mismo bloque, ya depende de nosotros si le queremos dar indicación ahí de que es de media onda negativa, pues podemos agregar un signo menos, ¿sí? Rectificador de media onda negativa. Igual su entrada vuelve a ser
una señal cualquiera, en este caso lo estoy ejemplificando con una señal senoidal, y su salida me daría solo los semiciclos negativos. ¿Sí? Entonces, voltaje de input, de entrada, voltaje de output, salida. Y rectificador de media onda negativo, de media onda positivo. ¿Sí? Eso es en esencia un circuito. Los rectificadores, este tema, son los circuitos más populares que se pueden hacer con diodos. Con diodos se puede hacer muchísimos circuitos de aplicación diferentes. Se usa el diodo en muchas aplicaciones prácticas como un elemento auxiliar que como un elemento auxiliar que agrega cambios sustanciales en el circuito y permite operaciones o corregir detalles importantes para que un circuito funcione bien, ¿sí? El diodo es un elemento importantísimo, es básico, y hay muchas aplicaciones donde lo vamos a encontrar, a veces solito, a veces con otros diodos, pero hay muchas aplicaciones. Pero la más popular pues es esta, los rectificadores. Entonces empezaríamos primero con un rectificador de media onda. Los rectificadores de media onda tienen solamente un diodo, se componen de solamente un diodo. De hecho, el diodo solito ya se dice que es un rectificador de media onda. ¿Sí? Bueno, ¿qué más aquí puedo decir del circuito? Nada más le pongo entonces un rectificador de media onda rectifica el voltaje positivo o el voltaje negativo, eliminando los voltajes de polaridad contraria. Bueno, entonces aquí está la definición, a ver si se alcanza a entender lo que dice ahí. Dice, un rectificador de media onda rectifica el voltaje positivo o el voltaje negativo, ¿sí? O sea, lo limpia. ¿De qué? De los voltajes de la otra polaridad, ¿sí? Elimina los voltajes de polaridad contraria. ¿Cuál es el objetivo de los rectificadores? Es convertir el voltaje alterno a directo. Ese es el objetivo principal. Convertir el voltaje alterno a directo, ¿sí? El voltaje alterno, pues lo usan los motores de alterna, de CA, de corriente alterna, como los motores de la lavadora, por ejemplo, o en la industria, seguramente motores grandes, pero el voltaje directo también lo usan, por ejemplo, motores como los del metro, el sistema de transporte.
usa motores de voltaje directo. Entonces, para aplicaciones como esa, se requieren rectificadores para convertir a alterna directa. Este es un voltaje alterno porque es positivo o negativo. Acá ya es directo porque ya es solo positivo o solo negativo, ¿sí? Así que cualquiera de los dos rectificadores, el de media onda positiva o el de media onda negativa, convierten el alterno a directo. Directo positivo, directo negativo. Hablar de un voltaje directo no quiere decir que tenga que ser una constante, un voltaje constante como el de una batería o una pila AA, cosas así, ¿no? O sea, el voltaje de una pila AA, AAA o una batería cuadrada de 9 volts, todos ellos pues son voltajes directos. Pero también hay voltaje directo que está variando como este, pero se mantiene siempre positivo o se mantiene siempre negativo. Entonces, el objetivo es pasar de alterna a directa. Ya este voltaje, el voltaje variable pero directo, es directo, o sea, es solo positivo, solo negativo, ya este voltaje tiene una componente constante, una componente directa que nosotros podemos extraer de ahí, ¿sí? Esa componente directa la trae la señal. Vamos a pasar al pizarrón a continuar de este lado. Entonces, esta señal, la señal que saca o que entrega, voy a acercar tantito y por ahí, ¿sí? La señal que entrega el rectificador de media onda es así. Algo así. Esta es una señal de salida de un rectificador de media onda positivo. Aquí está el origen tanto del tiempo como del voltaje. Acá pues son volts, acá son segundos. Esta señal tiene un valor pico de salida. Le pongo BPO, o sea, pico de salida. La O es de output. Entonces, ese voltaje pico de salida no conserva, no es el mismo voltaje pico de entrada. Aquí la señal tiene un voltaje pico BP, pero al pasar por el rectificador se pierde una parte en el diodo de media onda. Se queda una parte, los .65 volts que les he comentado. Y entonces sale un voltaje más pequeñito, BP0, ¿sí? Sale menos voltaje. Este voltaje pico de salida, BPO, es un poquito, 0.65 volts más pequeño que este voltaje, ¿sí? En promedio. Acuérdense que el 0.65 que estoy mencionando no es de ley, o sea, no es exactamente ese valor, ¿no? El voltaje del diodo anda, su caída promedio anda entre 0.6 y 0.7, a veces se puede decir que hasta 0.8 si estoy haciendo pasar corrientes muy altas a través de él. Pero en promedio siempre podemos decir que algunos libros dicen que es 0.7, otros dicen que es 0.65, otros dicen que es 0.6. Y quizás hasta haya libros que digan que es 0.75 o cosas así. Muchos libros se aferran al 0.7. Yo por el uso frecuente de los diodos y lo que he visto, yo digo que es 0.65 el voltaje promedio. Así que ese voltaje de 0.65 se le resta a este voltaje
y sale acá más pequeño, ¿sí? Este voltaje es 0.65 volts menos. Lo mismo acá, la parte baja, tengo menos el voltaje pico VPO, menos VPO, o sea, voltaje pico de salida, ¿sí? Así que este voltaje es más chiquito que el voltaje que entró. Regresamos al pizarrón acá y entonces este voltaje representa una componente directa que está por ahí, atravesada, está, vamos a suponer, no vamos a suponer, más bien, esa componente directa que representa, esa componente directa que representa esta señal, es está exactamente en la posición donde arriba tengo la misma área que abajo, ¿sí? Donde las áreas que corta hacia arriba y hacia abajo son iguales. Ahí está la línea que corresponde a la componente directa mínima, digamos, que le podemos extraer a esta señal, ¿sí? Es la componente directa mínima que le podemos extraer. Esa componente directa que le podemos extraer es se encuentra contenida en la serie de Fourier de esta señal. Recuerdan que les dije que las señales que no son senoidales se forman de un número infinito de funciones seno y coseno. Un número infinito de funciones seno y coseno de distinta frecuencia. Y también se forman de una componente directa al principio de la fórmula. Esa componente directa al principio de la fórmula, esa componente directa es precisamente el voltaje directo mínimo que le puedo sacar a esta señal, ¿sí? Así que imaginemos que está por aquí. Esta línea punteada corresponde a esa componente directa, ¿sí? Esa componente directa la voy a indicar aquí como el voltaje de salida promedio. Arriba y abajo debe estar contenida la misma área, o sea, esta área debe ser igual a esta área, así, ¿sí? Si mi gráfica no lo parece, pues ya es porque mi trazo no es correcto, ¿no? O sea, no lo estoy haciendo exacto. Pero esta área debe ser igual a esta, y esta área debe ser igual a la que sigue. Y así, las áreas deben ser iguales. Y entonces sí, esa línea que corta es el voltaje promedio, ¿sí? ¿Y cómo saco ese voltaje promedio? Pues con la fórmula de valor medio que ya conocemos. O sea, sería voltaje de salida promedio es 1 sobre t, la integral es el área bajo la curva de esta señal, de este semiciclo, el periodo de la señal está aquí, fíjense, este es el periodo de la señal, aquí está el periodo, acá está medio periodo, ¿sí? Entonces, esta integral es el área bajo la curva que solo existe de 0 a t medios. La señal es BP0 seno de omega t diferencial de t, ¿sí? Es área bajo la curva y la promedio, o sea, la divido entre el periodo, ¿sí? Con esta fórmula saco este valor. O lo puedo hacer también usando, en vez de la variable tiempo,
la variable grados en radianes. O sea, esto es análogo a esto. Omega t es teta. Ahora integro con respecto a esta variable, por eso uso diferencial de teta. Y en vez de tener un periodo en la variable tiempo, tengo un periodo en la variable grados. O sea, aquí lo quito esta, sería teta 2pi y pi. Acá sería 3pi. Entonces, mi periodo vale 2pi, así que promedio en 2pi. Primero saco el área bajo la curva en el espacio donde existe el voltaje. Existe de 0 a pi. Aquí hay señal. Integro de 0 a pi, ¿sí? Y luego saco el área bajo la curva y promedio en el periodo. ¿Sí? Eso me da entonces el valor de la componente directa. El mismo resultado me debe dar con cualquiera de las dos señales, ¿sí? Estoy hablando de una señal senoidal. Puede haber metido en el circuito rectificador de media onda, o sea, en este circuito, una señal triangular y sale solo triangular acá, triangular positiva, o acá triangular negativa, ¿sí? O puede haber metido una señal cuadrada que solo tiene dos estados, ¿no? O sea, estado alto y estado bajo. Entonces acá sale solo el estado alto, el nivel alto de salida o el nivel bajo de la señal, ¿sí? Así que puedo meter la señal que yo quiera, puedo meter incluso señales que no necesariamente sean periódicas, que sean irregulares, pero solo va a salir la parte positiva de la señal. Eso hace el rectificador. Pero el objetivo, ¿cuál es? Pues es convertir la alterna en directa. Eso hay que tenerlo bien claro. ¿Para qué sirven los rectificadores? Para convertir alterna en directa. Y es lo que tenemos aquí en esta gráfica. Pues tengo, estoy sacando lo más importante. ¿Cuánta componente directa está contenida en esta señal? El valor mínimo que le puedo sacar, ¿sí? Esta componente directa se la puedo sacar a esta señal que salió por acá, salió del circuito, agregando otro circuito que se llama un filtro paso bajo. Un filtro paso bajo va a tomar la componente de más baja frecuencia. ¿Cuál es la de más baja frecuencia? Pues el voltaje directo, el valor promedio, ¿sí? Así que esta señal, acabo de decir, se forma, según las series de Fourier, de una componente directa, o sea, esta B0, esta B0 se forma de una componente directa más una suma de funciones seno más una suma de funciones coseno, ¿sí? Eso es, cualquier señal que no es senoidal se forma de esto, ¿sí? Ahí lo ven, es una suma de funciones seno, de funciones coseno, es una sumatoria
O sea que hay infinidad desde el valor 1 al infinito. Y lo mismo acá. Y aparte una componente directa. No todas las señales tienen este término, pero esta sí lo tiene componente directa. Ese valor es calculado así, con cualquiera de estas dos señales. Ese es su voltaje directo, que es el que nos importa. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Pues tenemos la señal de entrada, así. Esta es la señal de entrada. La paso por el rectificador. Sale rectificada la señal. Déjenme hacerla más grande. Y así. Sale rectificada. Y la componente directa la extraigo pasándolo por un filtro. Un filtro pasabajas. ¿Qué es un filtro pasabajas? Es un circuito que selecciona de todas estas señales la de más baja frecuencia o las más bajas en frecuencia. Aquí la más baja frecuencia que hay pues es esta, tiene frecuencia 0. Esta señal tiene frecuencia de 0 Hz, ¿sí? Las otras tienen frecuencia ya más alta o múltiplos mayores de esa frecuencia. La más baja pues es cuando I vale 1 y son más altas cuando I vale 2, 3, 4, ya son múltiplos de la primera. Entonces la más baja frecuencia es este circuito la deja pasar y las otras las retiene y normalmente las desvía hacia tierra, ¿sí? Las manda a tierra. No vamos a poner para no crear confusión, pero en esencia eso pasa. Estas señales las envía a tierra y esta es la que sale. Y entonces, si este es un filtro perfecto, si fuera un filtro perfecto, solo sale esto. Solo sale el voltaje promedio, ¿sí? El V0 average. AB es de average, voltaje promedio. Eso es lo que sale. Esta sería la salida del filtro. Este voltaje pues me va a dar el resultado de esta expresión. ¿Y cuánto me da esa expresión? Esta o esta. Ahorita lo vamos a ver. Vale BP, el voltaje pico de salida sobre pi. Eso va a resultar de resolver esta o esta, ¿sí? Es el voltaje pico de salida sobre pi. Eso es este valor. Este valor va aquí y es lo que deja pasar el filtro. Esa es la componente directa, ¿sí? Es el voltaje directo contenido en esta señal formada por estos pulsos ahí. Así que
Eso es en esencia ya en una forma a bloques lo importante de una señal rectificada de media onda. ¿Sí? Bueno, permítanme.